Aquí ahora estamos con el ministro Paveliza, al cual quisiéramos, antes de pasarle la palabra, decir que la economía dominicana ha pasado periodos terribles. O sea, ha pasado desde la época de Lilis, tuvimos un problema económico tan grande que no intervinieron militarmente y ocuparon nuestras aduanas. Después llegamos al periodo de Trujillo, que fue el ladrón más grande de la economía del país, de lo cual se dice poco porque llegó a controlar creo que el 70% de nuestra economía. Así es. Entonces después de eso se desbarata eso y hay una repartidera, pero hay un modelo desigual económico en República Dominicana todavía. Sí, persiste la República Dominicana como muchos otros países. Primero, muchísimas gracias por estar con ustedes, viejos conocidos. No por viejos, sino porque los conozco de hace mucho tiempo. Pero para nosotros es una gran cosa tenerte a ti aquí, porque eres un ministro en el que nosotros tenemos fe y confianza. Muchísimas gracias. Miren, la economía dominicana junto con otras economías de América Latina es una economía muy desigual. Eso es ampliamente reconocido. Y es esa desigualdad la que precisamente explica la persistencia de la pobreza o la pobreza a unos niveles más altos de lo que hubiéramos podido obtener si no tuviéramos esos niveles de desigualdad. Es cierto que en el último año, por ejemplo, probablemente cuando saquemos las cifras oficiales, la pobreza monetaria habrá caído en 4 puntos porcentuales, desde el 27, casi 28% a entre 23 y 24%. Ya veremos cómo cierra. Sin embargo, estamos hablando de un cuarto de la población viviendo en pobreza y eso se explica porque tenemos un sistema económico desigual. ¿Y por qué ocurre esa desigualdad? Bueno, porque hay, en primer lugar, porque hay una desigualdad en la tenencia de los activos tangibles y los activos intangibles. ¿Cuáles son los activos tangibles? Bueno, la maquinaria, el equipo, las propiedades físicas de la gente. Si la propiedad física en la República Dominicana está altamente concentrada, los activos físicos están en unas pocas manos, como en el caso de toda América Latina. Hay toda una explicación histórica de la desigualdad en América Latina. Pero también hay una desigualdad en la tenencia de los activos intangibles. En este caso me refiero al capital humano. Es decir, el capital humano, el sistema educativo todavía no ha logrado democratizar el conocimiento lo suficiente. Y entonces la misión en ese sentido es enfrentar esas dos cosas. Obviamente, para enfrentar la desigualdad de la tendencia de activos físicos, difícilmente uno pueda pensar en lo que en algún momento se pensó en el pasado, en una acción, digamos, confiscatoria, sino que lo que hay que lograr es que los mercados financieros, por ejemplo, funcionen favorablemente para la gente que tiene menos recursos, que pueda acceder y adquirir activos físicos, básicamente. Todo este tema del microcrédito o el crédito para la población pobre, que el gobierno en esta administración lo ha llevado a un nuevo nivel. Yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos en esa dirección. Ahora, no se trata solamente de facilitar el crédito, es que las empresas que se forman con ese crédito tienen que funcionar, tienen que tener una posibilidad de sobrevivencia mayor que la que tenemos ahora. La característica fundamental de las microempresas en la República Dominicana y en América Latina y probablemente en casi todos los países en desarrollo es su alta tasa de mortalidad. Surgen, pero se mueren, desaparecen al poco tiempo. Si no se trata de una intervención para facilitar crédito, sino una intervención que debe ser mucho más integral. Es en el caso de los activos físicos. En el caso del activo de educación, el país ha logrado en los últimos 40 años expandir la educación. Si la cobertura del sistema educativo es bastante amplia, que todavía nos quedan unos buches, digamos, unos vacíos para atender. La educación inicial, todavía la cobertura es relativamente baja. Educación inicial de 3 a 5 años. El gobierno dominicano está muy empeñado en este momento en construir un enorme número de aulas para educación inicial que no fueron contemplados en el gobierno pasado con el plan de edificaciones escolares, pero también tiene el desafío de retener a la población joven o población adolescente que está terminando la secundaria. Sabemos que la deserción escolar ocurre en el tercero, lo que era antes, el tercero, cuarto de bachillerato, lo que es hoy el quinto y sexto de educación secundaria. Entonces, el desafío para enfrentar uno de los desafíos más importantes para enfrentar la desigualdad es enfrentar la desigualdad en la tenencia de conocimiento, por decirlo de alguna manera, terminando de cerrar la cobertura de educación que hay,
pero especialmente lo que todos reconocemos, mejorando significativamente la calidad. Ahí está el desafío. Primero, me alegra tu asociación con la educación y el resultado social del decreto que vivimos nosotros. Y es por un hecho. La educación es portadora de una herencia del pasado que predomina en ella. En un mundo que está cambiando tanto, que hay una atmósfera hacia la adecuación que obliga a que formemos a todos los maestros, a que nos ayudemos a que ellos puedan hacer su papel a tono con las demandas que tiene la vida de hoy. Educación tiene el 4%. Y yo apoyo las demandas de los maestros para que haya una mayor consideración con sus salarios o sus servicios, pero no puedo ignorar que los maestros que tenemos no son la garantía para producir los resultados que queremos, que hay que hacer un esfuerzo en reformar la cultura y la formación de los maestros. Esa es la ¿Qué clave. tú crees? Ese es yo creo que el principal desafío, si me fueran el desarrollo es multidimensional, es muy complejo. Pero si me fueran a preguntar sobre cuál es dime un elemento central, el elemento más importante que tiene la República Dominicana, que tiene que vencer para avanzar hacia procesos de desarrollo y mayor nivel de equidad en el país, yo diría que es el tema educativo. Y en el tema educativo, lo que tú acabas de apuntar, Fafa, la calidad de la docencia, que es el maestro o la maestra, es el protagonista del aula, es quien facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es en la calidad de la docencia en donde debemos poner toda la atención, la mayor parte de la atención. Al tiempo que, debo decir, enfrentamos el tema de la educación inicial, porque ciertamente el tema de educación inicial es fundamental, es donde se reciben los estímulos iniciales que permiten a los niños y a las niñas estar en capacidad de aprender más velozmente. Pero ¿qué pasa en la República Dominicana? Que la mayor parte de los niños y las niñas están llegando a la escuela en primero, con muchísimas deficiencias todavía. Porque no ha habido un proceso de estimulación temprana, de aprendizaje temprano. Entonces hay que entender eso. Pero luego está el tema de los maestros y las maestras. Ese es el tema fundamental. La formación docente. Debemos ponerle mucho énfasis al tema de formación como una docente. prioridad para la renovación. No, Totalmente. yo recuerdo un ejemplo de Chile muy interesante, de que cómo tomaron a unos niños de uno de los barrios más marginados de Santiago y les dieron una formación sobre todo en vocabulario, en que aprendieran a expresarse, a comunicarse, a leer, y los resultados fueron impresionantes. Fue un poco traumático, hubo que acompañar a los padres porque los niños hablaban en un nivel diferente al comunicacional de ellos. Pero ¿qué pasa? Ese nivel de comunicación, ese mayor alto nivel de comunicación, era garantía para que esos jóvenes en el futuro pudieran obtener empleo porque hablaban como los que fueron educados en los colegios privados de clase media de Santiago. Entonces, también cuando te hablabas de su enfoque, nosotros tuvimos aquí una visita de Érido Rejo, que habló de la frontera y nos encantó cómo el Estado, cómo ustedes han sido una transversalidad para ofrecer no solamente un punto, sino ofrecer soluciones mancomunadas para un sitio donde está desertando la población. Sí, mira, en el caso de, primero, la misión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es darle calidad a la política pública. Nosotros, yo suelo decir, no ponemos un blog, no damos una clase, no ponemos jeringuilla. Lo que hacemos, nuestro cliente es el Estado. Nosotros nuestra misión es que las políticas que hacen las instituciones públicas sean políticas efectivas y sean políticas también coherentes, es decir, que no se contradigan una con otra. ¿Cómo funciona el ordenamiento territorial en ese sentido? A eso iba. Y el objetivo de la política pública tiene que ser mejorar la calidad de vida de la gente. Pero la gente vive en territorios y en contextos específicos. No es en el abstracto. Mejorar la calidad de vida de la gente en la República Dominicana. No. Es mejorar la calidad de vida en Bánica, es mejorar la calidad de vida en Verón, es mejorar la calidad de vida en los guaricanos. ¿No? Entonces, para eso, la política pública se tiene que formular tanto en el nivel nacional, de plantear tus objetivos nacionales y lo que tú vas a hacer, pero tiene que tener una clara concreción en el territorio. Y en ese sentido, a eso es lo que llamamos
territorializar la política pública. Es decir, es pensar la política, pero desde el territorio. Cuando la formula, no me diga solo lo nacional y no me diga solo lo regional. También, en la medida de lo posible, dime lo provincial y lo municipal. Y no lo haga en tu oficina, encerrado. Hazlo en diálogo con la gente, en discusión con la gente. En ese sentido, en ese esfuerzo por territorializar la política pública, darle calidad a ella, le hemos puesto particular atención a la frontera. Y desde que asumimos las responsabilidades públicas en agosto de 2020, se creó una dirección de desarrollo, de políticas de desarrollo de la zona fronteriza, que le prestara particular atención a esa zona, porque esa zona, junto con un par de provincias más, son las provincias que tienen los indicadores más rezagados de este país. Entonces nos enfocamos a decir, ¿qué es lo que hay que hacer para enfrentar el desafío del desarrollo en la zona fronteriza? El primer elemento es que empezamos a dejar de pensar en la frontera como una línea que separa dos países. No, la frontera no es una línea que separa dos países solamente. Claro que hay una línea que divide a dos estados. Pero lo más importante es que en la frontera, las provincias de la frontera, es un territorio donde vive gente, que hay que atender y que hay que crear las condiciones para que hayan oportunidades para esa gente. Entonces dijimos, ¿cuáles son las brechas que están en esos territorios? Bueno, hay brechas institucionales, hay brechas de infraestructura, hay brechas de servicios, hay brechas ambientales, y las identificamos todas. Pero no las identificamos desde la Avenida México, de nuestras oficinas, sino fue trabajando los territorios, levantando información desde los territorios. Y a partir de ahí elaboramos un plan para enfrentar los desafíos de la zona fronteriza que se llama Mi Frontera RD. Fíjate cómo es el nombre, Mi Frontera. O sea, es nuestra, tenemos que asumirla como un territorio que hay que prestarle atención para generar oportunidades de desarrollo, que la gente no se vea forzada a migrar. Ya la gente puede migrar, tiene derecho a migrar. Pero no porque la expulsen del territorio. No por la miseria, sino por la selección de ellos. Claro, porque hay más oportunidades en otro lado, pero que también haya oportunidades en la frontera, de tal manera que gente venga de otros territorios a la frontera a aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo va a pasar en Pedernales? Bueno, porque no hay gente todavía, no tenemos la capacidad. Mira, nosotros decimos que la frontera no es que si va a cambiar o no va a cambiar, es si lo vamos a hacer de la forma más correcta posible. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Montecristi y de toda la línea noroeste, el Cibao Noroeste, como es el nombre formal, eso se está transformando y se va a transformar a partir del puerto, pero además de todas las actividades que va a alar el puerto. Ahora, la pregunta es si vamos a generar otro Jaina ahí por ese puerto, o vamos a hacer las cosas bien y vamos a planificar de tal manera que los nuevos asentamientos, el crecimiento de los asentamientos humanos sea un crecimiento ordenado. Ese es nuestro compromiso. En el caso de Pedernales igual pasa, o sea, no queremos generar que el desarrollo turístico de Pedernales genere otro Verón. Otro Chulín, entonces, exactamente. Entonces, y otro Verón también. Tenemos que prestarle atención a eso. Estamos prestándole atención por eso. De las primeras impulso que se le dio, de las primeras obras que se hicieron en el caso o se empezaron a hacer porque está en proceso, en el caso de Pedernales fue a mejorar el abastecimiento de agua potable del pueblo de Pedernales, no solo para traer agua para el proyecto hotelero, sino para el pueblo de Pedernales. Pero también hay que pensar en cómo, y estamos trabajando en eso, en cómo vamos a fortalecer la oferta de servicios en toda la provincia, porque no solo se trata de Cabo Rojo o Bahía de las Águilas, también tenemos el Parque Nacional Sierra de Bauruco, tenemos la Laguna de Oviedo. Hay que crear un circuito turístico de tal manera que trascendamos el modelo de desarrollo turístico de Punta Cana, de Bávaro Punta Cana, y tengamos un turismo donde el turista salga del hotel y visite el parque, el Bahía de las Águilas, que visite Sierra de Bauruco, que visite la Laguna de Oviedo, y el gasto turístico se derrame en todo el territorio. Pero también estamos pensando en articular con Bauruco e Independencia. Ahora tenemos un plan para el fortalecimiento de la infraestructura de riego y la producción agrícola en la provincia de Independencia. ¿Para qué? Para que esa provincia de Independencia se beneficie de el empuje que va a dar Pedernales por la nueva demanda de alimentos que se va a generar, y que también, Independencia y Bauruco se enganchen en el ferrocarril que va a estar jalado por Pedernales, pero también Barahona, porque Barahona al final va a ser la capital de toda esa región de desarrollo. Es decir, tú vas a tener que tener
de almacenes, depósitos, transporte en Barahona que abastezcan Toda la el cadena desarrollo hotelera. turístico de Pedernales, porque no lo vas a hacer ahí, porque además 2/3 de la provincia de Pedernales es zona protegida. O sea, no es que tú tengas mucho espacio para estar haciendo eso. En Barahona sí lo tienes, además están las capacidades urbanas para hacer eso. Entonces, a eso que nos referimos con territorializar la política pública y lograr que empecemos a caminar en una dirección distinta en donde el crecimiento económico se transforme en bienestar para la gente. Igual pasa con Elías Piña, que es la otra provincia, y San Juan. Con el Plan San Juan estamos apostando a una transformación y a una modernización de la agricultura y de la actividad económica en toda esa provincia. Se habla del Plan San Juan, pero el Plan San Juan va a termina arrastrando a Elías Piña. Ahora, oye una cosa. Uno escuchando se da cuenta que es verdad que este es el gobierno del cambio, porque lo que tú estás planteando de la preocupación por hacer una transferencia al nivel del territorio de las prácticas heredadas, dice que es verdad que hay una vocación para eso, pero el otro elemento es la corrupción. Sí, mira, yo creo que el principal legado que está dejando este nuevo gobierno es precisamente una gestión pública mucho más decente, mucho más transparente que en el pasado. Y eso tiene un conjunto de beneficios. Uno de ellos fue lo que tú planteaste, Fafa, al inicio del programa, y es que se está distrayendo mucho menos recursos en beneficiar a los grupos políticos que toman decisiones. Los recursos están yendo mucho más hacia los objetivos de la política pública, hacia los servicios públicos, hacia la inversión pública, que en el pasado una parte de esos recursos se distraía y beneficiaba a unos pocos. Pero probablemente ese no sea el beneficio más importante. Yo creo que tú vas a coincidir conmigo en eso y tú lo has dicho en muchas ocasiones. El principal beneficio de enfrentar la corrupción, de que la corrupción no sea sistémica, que el Estado deje de funcionar con la corrupción como parte fundamental de su funcionamiento, que es lo que está pasando en este momento, es que tú proyectas como Estado y que tú proyectas como país. Esta gestión, precisamente porque ha enfrentado eso no significa que la corrupción se haya eliminado. Estamos diciendo que está dejando de ser sistémica. Siempre habrá, en todos los alguien que quiere meter la mano. Por primera vez hay consecuencias. Es consecuencia. Hay consecuencias. Entonces, la corrupción deja de ser una forma fundamental de funcionamiento del Estado para ser una excepcionalidad, para no ser, repito, no es parte funcional de todo el mecanismo. Ahora, ¿qué tú estás proyectando? Tú estás proyectando un país que está transparente, que trata de respetar las reglas, que si tú vas a hacer una inversión, nadie te va a pedir dinero para tú autorizarle. El resultado de eso ha sido que el coeficiente de inversión en este momento en la República Dominicana anda por encima del 30%. El año, si mal no recuerdo, en el año 2022, ese coeficiente de inversión alcanzó el 35%. ¿Qué es eso? Es el porcentaje del Producto Interno Bruto que representa la inversión total. Señores. Eso en el pasado, entre 2010 y 2019, fue de 25%, menos de 25%. En 2022 alcanzó el 35%, casi el 35%. Y el año pasado debió haber alcanzado el 32, 33%. Es decir, un salto significativo. Y es porque se percibe que ya no te van a estar pidiendo y tú no vas a tener que estar pagando peaje, pagando coimas por realizar ni vamos a tener que inversión. oír otra vez la canción de Wilfrido, El Funcionario. Y así, con eso, basamos el próximo bloque. Quédense con nosotros. Miren, insisto, este es el gobierno del cambio. Usted puede tener o no comprensión de que hemos heredado un Estado podrido, corrompido y al servicio de quienes lo administran. Es decir, que la batalla contra la corrupción es una necesidad para ver si se recupera el ejercicio político transparente y además sujeto a las normas generales del Estado. En ese orden, yo quiero, aprovechando esta oportunidad de tener aquí a un joven en cuya honestidad podemos tener todos confianza, como ministro de Economía. Tú tienes
alguna idea sobre la dimensión real de lo que ha sido la corrupción? Bueno, hay varios estudios que se publicaron en el pasado, precisamente en el cuatrienio pasado, al inicio del cuatrienio pasado, en donde estimaban entre 1 y 2 puntos porcentuales del PIB que se llevaba la corrupción. Estamos hablando de, si mal no recuerdo, debe andar por el 5 o 6% del presupuesto total. Y esos cálculos se hacían sobre la base de lo que salía en la prensa y de las estimaciones que los medios de prensa lograban levantar sobre los recursos involucrados en casos de corrupción, que significa los casos de corrupción que lograron saltar a los medios. Entonces estamos hablando entre 1 y 2% del Producto Interno Bruto. Eso es muchos recursos. En un país, por ejemplo, como la República Dominicana, que lo que gasta es 18% del Producto Interno Bruto, el gasto público es el equivalente al 18% del PIB, si tú de ese 18 le quitas 2, o sea, eso es equivalente al gasto en salud. O sea, la corrupción, el 2% del PIB es el gasto en salud, o la mitad del gasto en educación. Esos son los estimados que había de lo que se llevaba la corrupción. Ahora bien, ahora esos recursos, una parte importante de esos recursos, repito, porque es una parte de la corrupción que no podemos identificar, se están tratando de invertir en las causas que creemos absolutamente impostergables. Voy a poner dos, pero no solo invertir, también, cuando digo invertir, significa invertir en proyectos de inversión pública, valga la redundancia, pero también en gasto corriente que sirve para proveer servicios básicos a la población. Y en esto yo quiero llamar la atención de dos cosas. El primero es el gasto en agua. El gasto en agua potable y saneamiento específicamente. En gasto en agua en general, ya vimos la inauguración de la presa de Montegrande. O sea, eso va, junto con Pedernales, Montegrande va a empezar a transformar el suroeste de manera muy significativa. Pero el gasto en agua potable y saneamiento, junto con el gasto en vivienda, que tienen efecto directo en la calidad de vida de la gente, esos son los dos rubros de inversión pública que más han aumentado en este gobierno. O sea, que estamos empujando esos recursos, estamos mejorando la eficiencia del gasto y enfrentando las filtraciones, para decirlo en términos elegantes, de ese gasto y ponerlo al servicio de la gente. Esos son, digamos, los dos rubros. Pero en general, es decir, frente a las circunstancias en que nos hemos encontrado de pandemia, recuperación post-pandémica, aumento muy significativo del precio de los hidrocarburos y de los alimentos, haber mantenido la estabilidad de precios sin deteriorar drásticamente los servicios públicos implicó un esfuerzo grande para hacer las cosas bien, para evitar filtraciones, fuga de recursos, también un esfuerzo en la calidad de la gestión. Es decir, el Estado Dominicano cuenta con normas, con muchas normas de compras y contrataciones para hacer proyectos de inversión pública y muchas de estas normas no se cumplían. No ha habido. Se cumplían. La Cámara de Cuentas tampoco hacía su labor, tampoco. Exactamente. Mira, había ministerios que la hacían, pero busca cuáles eran los ministerios que cumplían con todo eso. Eran los ministerios que tenían menos poder. Es decir, los ministerios pequeños que no tenían suficiente poder, donde incluso había gente hasta decente frente a esos ministerios tratando de hacer un trabajo. Pero entonces esas reglas eran mucho más laxas para los grandes ministerios, para la gente que tenía más poder político dentro del gobierno y se brincaban las normas y la contratación. Este gobierno ha hecho mucho esfuerzo en esa dirección, en cumplir cada una de las normas, tipo que están para algo. No significa que sean perfectas, no significa que sean buenas. Hay muchísimas quejas, por ejemplo, de la ley de compras, que es muy difícil, que es muy engorrosa. Bueno, pero esa es la ley que tenemos y la estamos cumpliendo y sirve para algo. ¿Puede ser mejorada? Sí, y la vamos a mejorar. Hay un proyecto, una propuesta de ley para ese caso de esa ley, pero también habrá otras leyes. Yo creo que eso es un ejemplo claro de cómo estamos invirtiendo mucho mejor los recursos y eso está dando resultados. No solo tenemos una recuperación económica importante y además tenemos un aumento en el nivel de ingresos que ha permitido que a pesar de la inflación, la pobreza monetaria se haya reducido. Repito, estimados preliminares en 4 puntos porcentuales. Con la nueva metodología de pobreza que hemos diseñado. A eso quería yo llegar, porque cuando tú hablas de que ahora quieren invertir más eficientemente, también el ministerio ha sacado una nueva metodología para medir la pobreza. ¿Qué impacto tiene esa metodología en lo que ustedes hacen? Una de los retos, una de las misiones que tiene el Ministerio de Economía, además de trabajar
las entidades del sector público y tratar de articularlas para que hagan sinergias entre ellas y empujemos por los objetivos que queremos, también tiene un rol de inteligencia de datos, de inteligencia de análisis, y una de las responsabilidades es medir la pobreza monetaria en la República Dominicana. ¿Qué es la pobreza monetaria? Es la proporción de población que percibe un nivel de ingreso que no alcanza la línea de pobreza. Esa es la pobreza. Lo que hemos hecho con la nueva metodología de medir la pobreza monetaria es reestimar la línea de pobreza. Había quejas de que la línea de pobreza era muy baja y que por lo tanto la población pobre en pobreza se estimaba no era real. Bueno, lo que pasó es que la estimación de antes se hacía con una encuesta que era de 2006-2007. En 2018, cada 10 años se hace más o menos se hace una nueva encuesta, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, nos dio unos nuevos datos. Esa encuesta permitió conocer mejor el patrón de gasto de los hogares, y con ese nuevo patrón de gasto, 10, 11 años después de la encuesta que se usó para estimar la línea de pobreza de aquel momento, o sea, las cosas han cambiado mucho. Se estimó, con esta nueva encuesta se estimó una nueva línea de pobreza. Se incorporó, por ejemplo, el plan de alimentación escolar también dentro de los ingresos, porque antes el plan de alimentación escolar era pequeño, era un desayuno, un pan con un jugo con edulcorante y con ya eso es historia. Y con chocolate. Ya eso es historia. Pero bueno, ahora el programa de alimentación escolar es mucho más grande que en el pasado y hay que incorporarlo dentro de los ingresos. El gasto en telecomunicaciones hoy es mucho más grande de lo que era antes. El gasto en transporte y en vivienda también en las zonas urbanas es mucho más alto. Entonces todo eso se incorporó en la nueva línea de pobreza. Y esa línea de pobreza lo que hizo fue, se subió. Dijo, no, espérate, la línea de pobreza no es la que tú estabas midiendo hasta ahora, es más alta. Lo que significa que estamos siendo mucho más exigentes. Estamos subiendo la barra de la medición. Estamos diciendo, no, ahora la población pobre es aquella, no que recibía este nivel de ingreso, sino aquella que tiene que recibir este otro nivel de ingreso. Y eso hizo que la cifra estimada fuera más alta que con la metodología vieja. No se pueden comparar. Son dos métodos distintos, son peras con manzanas. Pero la nueva metodología, lo que está diciendo es, con esta nueva metodología los datos de pobreza son reales. Son reales y reflejan más, como tú dices, la realidad. Y con esa nueva cifra, con esa nueva metodología más exigente, la pobreza ha venido cayendo. Ahora, el tema de pobreza no es solo de ingresos, porque la metodología de medición de pobreza monetaria te da una dimensión de la pobreza, que es la dimensión del ingreso. Pero no es solo el ingreso lo que define. La condición de pobreza es una condición mucho más compleja y tiene que ver con la calidad de los materiales de la vivienda donde vives, el piso, el techo, las paredes, el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios, el entorno, si es un entorno sano o vives al lado de una cañada bajo riesgo, con basura. Es todo eso. Entonces nosotros estamos comprometidos con construir un nuevo indicador. Ustedes se han cargado encima mayores exigencias para dar una respuesta de verdad real a la necesidad de la gente. No es solo dar respuesta a nivel de ingresos, es dar respuesta a nivel de servicios públicos, es dar respuesta a nivel de facilidades para mejoramiento de la calidad de la vivienda, hacer política pública para que las viviendas tengan acceso a agua. Eso es calidad de vida. Calidad de vida no es tener un ingreso suficiente. Tú puedes tener un ingreso suficiente y sin embargo no tan suficiente como para comprar la canasta básica de alimentos y de otros bienes y servicios. Pero puede no ser suficiente para tú salir del sitio donde estás viviendo o para tú mejorar la calidad de tu vivienda, ¿no? Y cuando digo salir, es salir a un sitio donde haya agua, donde puedas conectar a la tubería, por ejemplo, ¿no? O a una zona más segura, o a una calle, a vivir en una calle pavimentada. Entonces, esa es la forma en que hay que ver la pobreza. No nos contentamos con decir, la pobreza se redujo, tenemos una nueva metodología más robusta, pero también en ese contexto la pobreza se redujo y qué bien, y somos los campeones. No, estamos hablando todavía, un cuarto de la población dominicana vive en condiciones, recibe un ingreso de pobreza, pero al mismo tiempo hay una proporción que está por determinar de población que vive en condiciones de pobreza independientemente
de su nivel de ingreso. Eso es lo que permite alimentar la política pública. Si tú dices que tu política es mejorar, tiene como objetivo final mejorar la calidad de vida de la gente, tú tienes que entender cómo vive la gente en concreto, no es solo cuánto recibe, sino cómo vive en concreto, para tú llevar el agua donde se necesita, para tú llevar la seguridad donde se necesita, para tú facilitar mecanismos de política de vivienda, de mejoramiento de vivienda allí donde se necesita. Todos los puntos que tú has señalado han sido básicamente los puntos del estado de bienestar. Sí. El estado de bienestar que se construye después de la crisis económica del 29, después de la Segunda Guerra Mundial, que hay una gran inversión en lo social dentro del Estado, para la salud, para la educación, y que ha logrado que los países de la socialdemocracia, que han formado unos estados donde tú estás protegido como ciudadano. Sí, en los países en desarrollo no hemos logrado ese estado de bienestar, pero estamos haciendo un esfuerzo para, en las condiciones actuales, distintas a las condiciones de la posguerra, y en la era neoliberal, en la era de apertura comercial y de globalización, ¿cómo logramos mayores niveles de bienestar en ese contexto? La seguridad social juega un papel fundamental. Tenemos una seguridad social que tenemos que transformar, que tenemos que reformar para que ésta pueda aportar los recursos que son necesarios para que la gente pueda tener servicios de salud de calidad y no un seguro, que si bien estamos asegurados todos, el gobierno hizo un gran esfuerzo por asegurar a todo el mundo, muy importante, pero al mismo tiempo necesitamos subir la cobertura. Hay una cobertura horizontal, que cuánto porcentaje de la población tiene seguridad social. Lo otro es la cobertura vertical, es cuánto te cubre. Y el problema que tenemos es que no cubre lo suficiente y eso hay que reformar. Entonces tenemos ese compromiso también de una reforma a la seguridad social, como hay muchas reformas en muchos otros ámbitos. De hecho, ya se discutió en el Consejo Económico y Social la reforma a la seguridad social, para lograr caminar hacia ese estado de bienestar. El estado de bienestar se logra con diferentes cosas. Primero, más y mejores empleos de más calidad. Y segundo, más y mejores servicios públicos. Y dentro de más y mejores servicios públicos, en mi opinión, hay el elemento de salud, de educación y de cobertura a la población envejeciente con pensiones dignas, son componentes fundamentales. Y ordenamiento territorial. Esos son los dos. Hay otras cosas, cooperación internacional, el tema de las asociaciones sin fines de lucro, sí, pero el tema de los análisis, los estudios, pero digamos los dos grandes pesos que tiene el Ministerio de Economía son esos. En el caso de la planificación, es la planificación de las políticas públicas. Eso significa trabajar con todas las entidades del gobierno para que sus planes respondan a los objetivos finales y para que los planes de una no se contradigan con los planes de otras, sino que se hagan sinergias. ¿Sí? Que haya coherencia. Y cuando nosotros, además de planificar, por más articular, como los problemas no se resuelven por una institución, sino que los problemas tienen múltiples causas, tienen que atacar los problemas en los diferentes frentes con responsabilidades institucionales distintas. Nuestro ministerio es responsable tiene una misión de lograr que haya articulación entre todas para resolver el problema. Entonces, entre ellas está el tema, por ejemplo, del desarrollo industrial. Entonces, trabajamos con el Ministerio de Industria y Comercio, identificando los planes, identificando los objetivos y tratando de asegurar, midiendo los indicadores, cómo va el ministerio. No reemplazamos el rol de cada uno de los ministerios en su área de competencia, pero les acompañamos en que la política tenga calidad. Industria, agricultura, competitividad. Educación es fundamental para absolutamente yo diría que la parte fundamental. Señores, yo quiero decirte que tu presencia aquí
me permite tener una visión que uno no tenía por sí mismo de la trascendencia del trabajo de ustedes, porque es en la base real de la gestión administrativa donde ustedes están incidiendo. Y en ese orden, este programa está al servicio de cualquier información en ese orden. Y te agradecemos tu presencia aquí, porque creo que esto es una contribución para entender que el cambio no es una propaganda. Muchísimas gracias. Gracias por venir, Pavel. A la orden.